En el 1885 vinieron los mormones y los Gucci y todos esos en aquel tiempo, todos los americanos eran solo los Reynolds y todo, eran solo, la frontera no existía. Pasteaban el ganado en los dos lados, caballos, los mejores caballos, vacas, todo. Y entonces, como eran muchos rancheros y había ganado de distintos fierros, se juntaban todo el ganado y para poder ahijar de cuál era de uno y cuál era de otro, hacían un rodeo grande con caballos y él asaban los becerros y los traían de quién era y quién era. Y luego, como para ahijarlo, no podían ahijarlo en un corral, entonces tenían una extensión grande. Y ahí pues comenzaban a ahijar las vacas con los becerros, las mamás, y bueno, pues este es el fierro mío, ya está de fulano, ya comenzó el rodeo. Cuando en 1930, cuando la cola quemada, todo el suroeste de Estados Unidos, de Oklahoma y todo se hizo, era una seca terrible, Dusty Bowl que lo decían, o sea que el cielo se cubrió de polvo, todo amarillo, todo eso. Entonces vinieron muchos americanos, vinieron aquí a México con ganado. Entonces al ganado, como eran muchos fierros, le ponían un barretón, una barra quemada así abajo de la cola, decían el ganado de la cola quemada. Entonces Gucci Norton y otros, unos señores Zarzate y luego Miguel Calderón, este señor Zarzate de aquí al Dama, Matías Zarzate, le decían el gigante, un señor que medía como 2.20, 2.30 le decían Matías, se fueron a trabajar con la quemada a Santa Clara, la parte de Santa Clara, en Amiquipa, por ahí. Entonces ahí se juntaban todos los rancheros y comenzaron a hacer los rodeos. Era puro jineteo de caballos, no jineteaban toros, lanzaban becerros, achatar, que le decían que era la buldogueada, y luego triplear novillos, que era lazar los novillos y tumbarlos con la soga así por un lado, y becerros. Y la lazo doble era en aquel tipo de muerte, o sea que no era dale, no se daba vueltas, sino que se amarraba en la silla, la cabeza y luego se bajaba uno y le amarraba las patas. Ahí después ya le hicieron en California, comenzaron a sacarle a vuelta. Y ahí comenzaron. Yo me quedé en el puro rancho. Yo trabajé con un señor que se llama Elmer Norton, Gucci Norton. Vino del Panhandle de Amarillo a Sierra Blanca, Texas. Entonces yo trabajé con él cuando estaba unos 17 años. Luego trabajé de vaquero en un rancho que se llamaba El 48. En el 1962, la Unión Ganadera comenzaron a hicieron una arena donde es ahora la universidad, atrás de la que era la casa del gobierno. Entonces invitaron a Gucci, que era patrón mío, y unos mormones, una familia Hueten, que eran muy rancheros criados en el rancho también, Hueten, y otros mexicanos, otro que se llamaba Mundo Quesada, Arturo Loya. Hicimos la arena esa, ahí se hizo la exposición ganadera. Entonces ya Gucci trajo todos los caballos, hicimos la arena, en combinación con los mormones, con la familia de esos Hueten, el chino Hueten, Adrián Hueten. Antes que los rodeos pues no tenían reglas, ¿ve? Entonces ya estaban con las reglas de RCA, Rodeo Cowboy Association. Entonces también vinieron muchos americanos de Nuevo México a competir aquí. El 62 se comenzaron a hacer muchas arenas. La mía ahorita, la de Santa Rita, en mi rancho, es la más vieja acá en todo el estado. Nacho Ochoa se da mejor cuenta que yo porque él anduvo con ellos. Era muy amigo de ellos, mis hermanos. A Ivan Hueten, el chino, le decían, y Adrián Hueten. Mi papá tenía rancho ahí. Un rancho cerca de la Colonia Juárez, se llama El Alamito. Y ahí se iban a ensayar, pues más bien ensayar ahí, en vez de los dos equipos de Casas Nuevas, Casas Grandes, y ellos se juntaban en el rancho a practicar. Y había dos equipos de Casas Grandes y de la Colonia Juárez. Unos muchachos Varelas que andaban con Mundo, con los Quesadas, Varelas y andaban los Jones y pues algunos de ahí de Casas Grandes. Hay veces que se juntaban los mejores de los dos y se iban a esos rodeos grandes. Sí hacían rodeos por aquí en Chihuahua,
Ellos sí venían cada rato, era un grupo, pero los dos competían, hacían rodeos aquí en Chihuahua y Juárez, otras partes así. La región de Namiquipa se terminó cuando se terminó la seca, se fueron los gringos y dejaron unos que otros gringos en Guch Norton, 2, 3 vaqueros o caporales como don Miguel Calderón, como don Baltasar Baeza. Pero en Casa Grande siguió, ¿verdad? Y después en los 60s con la Unión Ganadera agarró vuelo en Chihuahua. Hay personajes, ¿verdad? Los Calderón, que son nietos de don Miguel Calderón, que don Miguel Calderón fue un amigo, muy amigo mío, que trabajó en esa compañía, ¿verdad? Lo mismo Guch Norton, que trabajó Nacho Hermano con él, todo eso, ¿verdad? Y yo creo que sinceramente el núcleo de donde empezó el rodeo en el estado de Chihuahua fue en esas dos partes, en Casas Grandes y en la región de Namiquipa con la quemada, así le decían los gringos, la compañía con la quemada, porque eran 60,000 vacas de diferentes fierros y para saber qué eran de esa compañía, ¿verdad? Cada quien podía saber cuál es su fierro, pero para saber todos les quemaban la cola. Estamos hablando de los 30 a los 40 quizás. Los mormones en ese tiempo también tenían sus rodeos en la región de Casas Grandes. Me imagino que igual, entre amigos se juntaban y empezaba una competencia únicamente amistosa, ¿verdad? Yo creo que esa es la primera etapa del rodeo en Chihuahua, que de alguna manera u otra, oiga, dio la semilla para lo que es el rodeo ahora. Porque después cuando Nacho, mi hermano, se fue a Nuevo México, ya llevaba la semilla del rodeo, porque él concursó en rodeos allá por el Guch Norton, que le hablaba del rodeo. Sé que el interés de Nacho ya venía de Chihuahua por personas que habían hecho rodeos en esa época, en los 30, ¿verdad? Siguió la achatada de novillos, que ahora le dicen, ni me acuerdo, pero no me gusta, derriba de novillos, pero es achatada. Achatada porque los gringos que estaban en Cananea y en la región de Namiquipa le decían achatada porque cuando caía el novillo, a ellos se les hacía que enterraban el pico el hocico y los achataban por bulldog, por el perro bulldog, y por eso lo tradujeron, bien o mal, lo trajeron al español como achatada, que realmente ese fue el principio de la achatada aquí en Chihuahua. Que ahí no me gusta hablar mucho de mí, ¿verdad? Pero pues tengo que decirlo, yo lo traje para acá. Y después ya cuando empezamos en Tepehuanes, que realmente fue una época muy importante para el rodeo, porque en Tepehuanes caí en un semillero. Todos los viejos vaqueros con la quemada estaban ahí, eran amigos míos, don Miguel Calderón, don Baltasar Baeza en Santa Clara. Y caí en un semillero ahí en Tepehuanes, hicimos, mi patrón me dejó hacer una arena, y de ahí era un rancho muy grande, eran 60,000 hectáreas, había casi 30 vaqueros. Era don Jesús Almeida. Y nos dejó hacer una arena para que nos divirtiéramos. Y a mí, en lo personal, me compró él 6 novillos rodeos para que empezáramos a achatar novillos ahí. Le digo que esa parte es importante porque de ahí don Miguel Calderón era una persona muy querida en la región. Y empezó el semillero y de ahí se corrió a Namiquipa. Namiquipa son muchísimos pueblos, está muy poblado. Y se empezaron a hacer rodeos ahí, vino la gente de Cuauhtémoc, que lo que sea. Junto con los rodeos que ya se hacían en Casas Grandes, en el rancho de los señores Jueten, en La Morita y en el ranchito de los señores Jeffers. En el rancho de Nacho Hermano, siguió trayendo muchos muchachos, amigos de él, americanos, y hacíamos rodeos allí. Que éramos puros amigos, venían los mormones de Casa Grande, los Jueten, los Pillsbury, los Mac, los Jones, todos esos. Los poquitos de Chihuahua y los gringos que traíamos de Estados Unidos, Nacho y yo. La primera arena que hubo en Chihuahua, donde ya se dieron rodeos para el público y todo eso, yo creo que fue la Unión Ganadera, en los 62, yo creo, hecha por mormones y por mi hermano Nacho, fue los que nombró a la Unión Ganadera que les hicieron. Chino Jueten, que es de una familia que fue concursantes toda la vida, muy rancheros, y muy vaqueros también, ¿verdad? Él la hizo junto con Nacho, mi hermano. Muy importante. Nacho, mi hermano, que ya está en Estados Unidos, ¿verdad? Nos inculcó las reglas PRCA. En los primeros rodeos, le contaba a usted, en los primeros rodeos hubo poca resistencia, sobre todo el pretal de 2 manos y cosas así que usaban en Casas Grandes. Pero triunfamos. Metimos a fuerza las reglas PRCA, ¿verdad? Entonces ya se hizo
una asociación, la que digo, estamos en Tepehuanes. Todavía no existía la ABR como tal, legalizada, ¿verdad? Pero empezamos a hacer bastantes rodeos. Desde el 1969 me invitó la señora Gloria Chalford, que era una de las esposas de los lazadores, a participar en la carrera de barriles. Yo no sabía que existía tal carrera y fue la que más o menos me enseñó lo que era la carrera de barriles. Y desde entonces empecé. También en el rodeo lazaba yo el lazo doble en los pies, de pialando. Llegué a estar en los standings ya al final de temporada, en el 13º lugar de vaquero completo, por los barriles y por el lazo. Y yo el rodeo empecé como el 66, gracias a Nacho y Carlos Ochoa. Nacho fue quien me invitó aquí. Él aquí tiene un rancho aquí en Hawái y venía aquí en vacaciones y nos hicimos amigotes, amigos. Para todos lados me invitaban. Vamos a Casaranes, vamos a Namiquipa, Santa Clara, Catarinas, todo eso. Y en Casas Grandes no se puede quedar afuera Mundo Quesada. Y no sé cómo le hacía, pero él hacía el rodeo, a costa de lo que fuera. En Casas Grandes iba para todos lados, súper entusiasta. No, pues nos daba todo, simplemente nosotros estábamos en la escuela, nos decía, nos prestaba los caballos y era una enseñanza más que con ejemplo, era una cuestión de amistad, nos veíamos, éramos como una familia. En mi forma muy personal, ¿verdad? Ellos, Carlos, Nacho y Mundo Quesada, para mí son los que cimentaron el rodeo aquí en México, no nomás en Chihuahua. Me tocó participar, pero sin entrar al equipo, como en 1956, jineteando en un rodeo el primer rodeo que se hizo aquí en Hermosillo. Gente de Carbó ya tenían tiempo lazando, porque había habido lazadores que iban al otro lado, empezaron a lazar allá y ya se vino en Carbó, es donde empezó a lazar primero, pero no a hacer rodeos. Entonces ese rodeo lo promovieron como para sacar dinero, ¿no? Y no les fue mal, pero no les fue lo bien que creían, no había la afición que hay ahora y les fue más o menos, pero el rodeo en sí estuvo bueno. Mi padre trajo el rodeo, se empezó a hacer en la antigua Plaza de Toros Coliseos, aquí en Monterrey, en la Monumental Monterrey, Parque Cuauhtémoc, y finalmente en su lienzo charro, nosotros. Y lo hacía con su espectáculo charro y con jinetes norteamericanos para dar a conocer lo que era el rodeo. No, como te digo, no podía presentar el puro rodeo porque pues no lo conocían, ¿verdad? Inició un señor que se llama Rodolfo Villarreal. Yo hice el primer rodeo en San Buenaventura. En los 14 de febrero, por ahí en esas fechas se hacían los rodeos en San Antonio. Y era muy común ir a San Antonio. A los rodeos, y de ahí nació. Y de ahí nació su afición. La emoción. Él llegó y pues hizo amistad con un gran jinete que todos conocemos, digo, todos los que estamos en el medio, que era George Paul Meyer.
Nos encontramos ahorita aquí en Los Chutes, donde el jinete George Palmayer hacía sus prácticas, ¿verdad? Aquí es donde él creció y donde se fue iniciando en su monta de yeguas. El único campeón del mundo que no ha sido superado. Eso para aquí, para los de Acuña, para los coahuilenses, es un orgullo y no vamos a dejar que esto se olvide. I spent a lot of my younger years on the San Miguel Ranch, Coahuila, Mexico. It was my grandfather, George Myers' ranch. They were very good years. Todos nacimos en el Nix Hospital en San Antonio, Texas. Mi abuelo nos hizo naturalizar en México. Comenzó cuando tenía como 13 años de vida, 14 por ahí, y comenzó viendo un cine en la televisión de Stony Burke y le gustó. Comenzó con caballos y toros, pero caballos primero le gustaban más. Luego, cuando tenía como 14 años, entró en el Junior Rodeo. Ganó el campeón mundial de Junior Rodeo de toros y luego ganó el All Around, también campeón mundial en bareback, en caballos, ¿verdad? Sin silla, bareback, cuando tenía como 16 años, 17. Y luego comenzó en el profesional, parece en 67. Pero en 68 se dedicó más a puros toros, porque lo más que ganaba uno, por ejemplo, en dinero y rodeos, así determinaba campeón mundial. Bueno, eso y los finales. Y si tenía el caballo y el toro, por ejemplo, el mismo día o los mismos 2 días, bien. Y si no podía, no más toros, porque no iba a esperar 2 o 3 días para el caballo cuando ya iba a perder 2 rodeos. Una vez fue, ni lo van a creer, pero está documentado, a 3 estados en como un día. Él tenía su licencia privada, comercial y de instrumentos también. Y muchas veces iba con él a San Antonio, Las Vegas, Arizona, Pecos. En 68 era cuando hizo el récord mundial que todavía hasta ahora nadie ni se ha acercado, de 79 toros sin tumbar, 79 cumplidos completamente. Y luego el primero en los finales en Oklahoma City, el toro saliendo del chute tiró la cabeza para arriba y ¿cómo se dice?, desmayó. Entonces era el primer toro, que era el 80 toro. Ese no lo tumbó, pero se cayó porque lo desmayó. Entonces, en ese tiempo había 9 toros en los finales. Los otros 8 montó todos. Y esos toros que están en los finales, eran los mejores, ¿verdad? Con los vaqueros, los 15 mejores, los toros, los mejores en el Estados Unidos. Porque en ese tiempo era el RCA. Ahora dicen PRCA. Yo fui a buscarlo. En Del Río, como pues toda la vida trabajó con el ganado y todo, había relación de venta de ganado y todo, entonces le comentaron de George y empezó a hacer negocio con él y como era bien buen pelado, de veras, lo que sea, cada quien otro boleto. Era campeón del mundo. Y le comentó que si quería venir acá con nosotros a promover rodeos y pues prácticamente la presencia de él aquí como campeón mundial. Entonces eso llamó mucho la atención, hizo sociedad con papá porque prácticamente era una sociedad. Él empezó a venir en el 1968 a finales. Desde el primer rodeo existió la monta de toro, la monta de potros
y la monta de potras con montura. El ganado que traíamos en ocasiones era de los ranchos de ellos, ranchos que tenían en Acuña. Los toros eran míos. Los toros sí. Los caballos eran de la rancho. El primer evento que vi, lo vi yo con el campeón mundial porque vine yo de allá y se llamaba Organización Rodolfo Villarreal, pero decía rodeo. Rodeo de lujo, rodeo de... ¿verdad? Y pues yo de joven, muy huerco, yo llegué el primero que estaba ahí. En punto de las 100, no pasaba un segundo. 5 de la tarde, Organización Rodolfo Villarreal, ya estaba hasta el tope de la plaza. Y pero todos esperando, ya estaba bien llena la plaza y faltaban 20 minutos, pasaba el avión del George y ya lo estaban esperando aquí en el aeropuerto y míralo, ya llegó. Ya, pues esperando más que llegar. Llueva y granice o caiga, nomás llegaba la avioneta. Vámonos. Y cuando empezó el inicio de los rodeos, pues trajo cosas grandes, o sea, que era de lo mejor, los mejores jinetes que había en el momento, porque seguían a George, seguían al campeón del mundo, y él los traía, y como era socio de él, a él le convenía traer gentes de muy buen nivel. Sean Davis, que era campeón mundial, yo creo él fue unas veces, y hermanos Mayo, Paul Mayo, y yo tenía unos hermanos que uno de ellos también eran campeón mundial, y luego había Jim Houston, un hombre grande, y era campeón mundial, parece, en bareback, monta de caballos. Y pues casi todos que iban con él, si no eran campeón mundial en un año, eran muy, muy buenos, casi todos, ¿no? Puros gente de estrellas, como se dice, del rodeo, eran muy, muy buenos. Y en San Buena eran, haz de cuenta, cada domingo, cada 15 días, y ese era ya puesto. Y lo compaginó con México, montadores de Estados Unidos y montadores mexicanos, y de aquí de la región. El Arzola, el Güero Mata, Arturo Martínez, Juan Martínez. En los rodeos siempre tuvo él su mariachi, ¿no? Que no hay en los rodeos de Estados Unidos. San Buena era en ese tiempo, le decían la capital del rodeo. A raíz de que comenzaron a traer a buenos vaqueros de Estados Unidos. De ahí se empezó a fomentar. Después, posteriormente, empezó mi padre a salir, por decir, a Saltillo, fuimos a Guadalajara, en varias partes promoviendo el rodeo en México. Lo llevaban en su avioneta y ponía pues varios rodeos de Saltillo también, yo creo, pues pusieron rodeos. Entonces la gente de Saltillo, como vio el movimiento que tenía, la gente que arrimaba, el tipo de espectáculo, el horario que era como debía ser, a la hora familiar, que él decía, familiar totalmente. Era un auge tremendo de ir a ver la función esa, de cómo era el espectáculo que llevaba con los americanos, la presentación de ellos con las chaparreras y la presentación de ellos, cómo iban, era muy diferente porque los formaban enfrente, los presentaban, todo lo hacían formalizado bien y las montas una tras otra bien organizadas, cada gringo con cada lugar a cada montar y todo organizado bien. Y gente les hablaba, como ese señor Villarreal y otras personas, mira, por favor, vamos aquí, vamos a hacer una cosa para un gobernador o para quién sabe quién. Y le gustaban hacer eso, le gustaba en México. Mi hermano Lee también montaba, él montaba. Yo nomás monté unas pocas veces, a mí no me gustó tanto, pero mi hermano Lee sí le gustaba también, él montaba. Con Jorge tenían toros, no sé, como 50, 60 de práctica, tenían muchos. Grandes y medianos y unos más chicos. Unos reparaban derecho, otros así en el spin y otros de todos. Él practicaba con toros que hacían muchas cosas para aprender mejor. Pues por eso tiene el récord mundial, porque como 50 años. Vivía haciendo lo que le gustaba mucho y era muy bueno en lo que hacía. Era un hombre muy serio. Hizo lo que quería hacer, lo que le gustaba mucho, y en esta vida debe de hacer si puede uno, si puede
hacer lo que le gusta a uno, porque nunca sabes cuándo vas a estar aquí y cuándo no vas a estar. Murió en un avionazo, él iba punteando en los torneos de Estados Unidos. Cuando papá fue al velorio, la mamá de George le pide a papá que vaya a hablar con él de la caja. Dijo, a lo mejor él quiere hablar contigo de negocios, porque él lo admiraba mucho a usted. Y nomás tenía como apenas 23 años cuando pasó el accidente, estaba muy joven.